Mi abuelo me dejó una parte de su herencia, pero solo con una condición que jamás olvidaré. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, le habría dicho que estaba inventando todo. Pero esto pasó el día que leyeron el testamento de mi abuelo. Toda la familia estaba reunida en la oficina del abogado. Había un silencio incómodo porque todos pensábamos exactamente lo mismo. Mi abuelo había trabajado durante toda su vida. Tenía varias propiedades. Había ahorrado dinero. Y todos esperábamos saber quién recibiría cada cosa. El abogado empezó a leer el testamento. A mis tíos les dejó una buena cantidad de dinero. Los dos sonrieron inmediatamente. Después llamó a mi prima. A ella le dejó su carro, el que tanto cuidaba y que nunca dejaba que nadie manejara. Mi prima casi se pone a llorar de la emoción. Luego siguió con mi mamá. A ella le dejó unas tierras que tenía desde hacía muchos años y que habían aumentado muchísimo de valor. Todos parecían salir ganando. Yo estaba tranquilo porque nunca me habían importado demasiado las herencias. Pero cuando el abogado dijo mi nombre, la expresión de todos cambió. Levantó una pequeña caja de zapatos que estaba debajo del escritorio y dijo: «A mi nieto le dejo esta caja». Eso fue todo. Ni dinero, ni una propiedad, ni un carro. Una simple caja de zapatos. Toda la oficina empezó a reír. Uno de mis tíos dijo que seguro era una broma de mi abuelo. Mi prima dijo que, por el tamaño, quizá había un reloj o algo de valor. Intenté abrirla en ese momento, pero el abogado me detuvo. «No puedes abrirla todavía». Todos se quedaron callados. Entonces sacó otra hoja del testamento. Había una condición escrita por mi abuelo. Decía: «Mi nieto solo podrá abrir esta caja después de cuidar un pez durante 30 días consecutivos». Hubo unos segundos de silencio, y después toda la sala volvió a estallar en carcajadas. Uno de mis tíos dijo: «Imagínate cuidar un pez para abrir una caja vacía». Otro dijo: «Con razón el abuelo siempre hacía bromas». Hasta el abogado parecía sorprendido. Yo tampoco entendía nada, pero había algo que me llamaba la atención. Mi abuelo nunca hacía las cosas porque sí, siempre tenía una razón. Así que decidí cumplir la condición. Ese mismo día fui a una tienda de mascotas. Compré una pecera pequeña, un filtro, comida y un pez naranja que costó menos de lo que había gastado en el almuerzo. Al principio solo quería que pasaran los 30 días, pero con el tiempo empecé a acostumbrarme. Todas las mañanas revisaba que estuviera bien, le cambiaba el agua, lo alimentaba. Incluso, aunque suene ridículo, terminé poniéndole un nombre. Cuando llegué al día 30, regresé con el abogado. Mi familia también estaba allí. Todos querían descubrir qué escondía esa famosa caja. Yo estaba convencido de que, después de tanto misterio, dentro habría algo importante. El abogado la puso sobre la mesa, la abrió lentamente, y dentro solo había una llave. Nada más, una llave vieja. Mis tíos empezaron a reír otra vez. Uno dijo: «30 días cuidando un pez para recibir un pedazo de metal». Otro añadió: «Creo que esa es la peor herencia de la historia». Yo también me sentí decepcionado, pero el abogado sonrió. Guardó la llave en su bolsillo y dijo: «Ahora síganme». Nadie entendía nada. Salimos de la oficina. Caminamos unas cuantas calles. Llegamos hasta un garaje antiguo que yo nunca había visto. El abogado sacó la llave, la metió en la cerradura, giró lentamente, y la puerta comenzó a subir. Al principio solo se veía oscuridad. Después apareció la silueta de un coche cubierto por una lona. El abogado retiró la funda de un solo tirón, y toda mi familia se quedó completamente en silencio. Era un Mustang clásico, perfectamente restaurado. Parecía recién salido de fábrica. Sobre el asiento del conductor había un sobre con mi nombre. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había una carta escrita por mi abuelo. Decía: «Si tuviste la paciencia de cuidar un pez durante 30 días sin saber qué recibirías a cambio, entonces también tendrás la paciencia para cuidar aquello que realmente vale la pena. Las cosas valiosas no deben llegar a manos de quien solo piensa en el premio. Deben llegar a quien demuestra responsabilidad antes de recibirlas». Nadie volvió a decir una sola palabra. Mis tíos dejaron de sonreír. Mi prima bajó la mirada. Y yo entendí que la verdadera herencia nunca fue el coche. La verdadera herencia fue la lección que mi abuelo quería enseñarme. Y sinceramente, creo que nunca voy a olvidarla. ¿Tú habrías cuidado el pez?